Hola, ¿cómo estás? Quédate porque en este video te voy a explicar el proceso que hice con mi clienta Nasdaq, que pasamos de 0 a $7.000 facturados. Y quédate porque este video tiene muchísimo valor y te voy a explicar cómo hice que su negocio despegara de vivir de lanzamientos en lanzamientos y no tener una facturación recurrente para su negocio y sobre todo estar vendiendo low ticket que eso le estaba generando un estrés constante para su negocio. Así que bueno, quédate en este video, agarrá nota, toma un cuaderno, empezá a anotar, míralo con atención, que te voy a pasar a explicar el proceso que hicimos en tan solo 10-15 minutos. Así que bueno, y seguro te estarás preguntando quién soy, quién carajo soy. Bueno, mi nombre es Nicolás Truco, soy de Argentina, Entre Ríos, y ya llevo más de 3 años en el marketing digital. He generado más de $53.000 para clientes y en ventas online más de $86.000. Así que sé de lo que hablo, quédate porque te voy a explicar mucha data y seguramente lo puedas aplicar en tu negocio. El primer punto número uno, que siento que mucha gente, muchos creadores, muchos dueños de negocio, prácticamente lo que hacen es que le venden lo que ellos quieren a su audiencia, a las personas que lo siguen, y prácticamente no es el punto ahí. ¿Por qué? Porque vos tenés que entender muy bien cuáles son los problemas y dolores que tiene tu cliente ideal, ¿bien? Y sobre todo también entender en qué situación está económica tu avatar, qué deseo tiene, qué problemas tiene, y sobre todo entender cuál es tu avatar principal. En este caso, la audiencia de NASA era una audiencia mayor. Entonces, como sabemos que tenía mucho problema sobre el tema de inversiones, quería aprender más sobre dinero. Y siempre nos veíamos con un problema de que nos llegamos leads que no eran cualificados. Entonces, todo el problema está en el mensaje del marketing. Bien. Y como ves, los pilares que la mayoría de la gente que la seguía estaba en una facturación entre 1000 a 500, entre 300 a 500, de 500 a 1000 y de 1500 a $2000. Aproximadamente estaba como en ese rango. La mayoría de la audiencia que lo sigue es de LATAM, bien, para que puedas ver acá en el gráfico, también hay parte de España, la mayoría de Estados Unidos y México, muy poca de Panamá y la mayoría de Chile, Perú y otros países de Latinoamérica. Bien, te dejo acá una serie de preguntas para que, bueno, veas un poco cómo hice esta investigación de audiencia para que, bueno, lo puedas explicar. Y sobre todo lo más importante que tenés que tener en cuenta cuando haces esta investigación de audiencia es entender realmente cuál es el dolor, el problema que tiene tu cliente ideal, ¿bien? Porque esto todo se traslada al mensaje de marketing que vas a dar. Bueno, en segundo paso, lo que hicimos para hacer esta encuesta, para que te explique, hicimos esta encuesta, este formulario. ¿Cómo lo dimos? Lo dimos con entregable en un reel donde lo entregamos un valor, un regalo, y hacemos una investigación de audiencia para que veas más o menos y te tenga una referencia de cómo hice el mini chat para que puedas guiarte o tener una referencia que más o menos tuvo una tasa de respuesta entre el 70% y después, bueno, más o menos entre las personas que lo abrieron y sobre todo que se fijaron, fueron entre un 30 a 20%, si mal no me equivoco. Entre un 50% a un 32% más o menos. Así que bueno, después obviamente tenés forma de activar un seguimiento y sobre todo hacerlo más ejemplar. Para que veas de este formulario pude sacar 86 potenciales clientes y 117 respuestas donde cualifiqué, vi, entendí cuál era el problema de la situación A de mi cliente ideal o el del cliente ideal de NASA y cuál era su objetivo, cuál era su situación B. Después de todo eso empezamos a trabajar en la parte más importante, en su oferta, su vehículo, su mensaje de marketing y sobre todo también en la forma como ella se estaba comunicando, que siento que era lo más importante. Para después enfocarnos relativamente a lo que estás viendo acá, que es el proceso de ventas, que prácticamente NASA estaba haciendo todo ella, no tenía un setter. Si pensás que un setter va a solucionar tu negocio o le va a dar vida a tu negocio, estás equivocado, porque no funciona así. Simplemente el setter es una herramienta que va a potenciar lo que ya tenés en tu negocio o la presentación que tengas en tu negocio en sí. Y para que veas, me tomé a hacer todo este trabajo en el negocio de NASA, donde miré y observé cada detalle de cada cliente ideal, cómo era su comportamiento, de qué forma se comunicaba, cómo era que lo hacía y sobre todo qué es lo que estaba buscando y por qué llegaba a hablarme o contactarme. Entonces, una vez teniendo claro el proceso de ventas y la manera de qué es lo que está buscando ese cliente ideal, estructuré todo un proceso para incorporar el setter. Bien, entonces ese es el proceso prácticamente que muchos dueños de negocio no hacen o que relativamente insertan un setter y lo dejan ahí y que haga su trabajo, es que relativamente eso no funciona. Entonces
la culpa es del setter, del closer que no cierra, del setter que no agenda, pero prácticamente toda la culpa la tenés vos como dueño de negocio. Que te quede claro que un setter o un closer no va a solucionar los problemas de tu negocio. 100% el problema está en tu marketing, ¿bien? Para que puedas solucionar todas estas áreas. Bueno, y antes de continuar, procedo un poco a mostrarte cómo es su Instagram si querés buscarla, para que vayas y veas y chusmees todo su contenido y lo que estamos haciendo. Bueno, ya haberte mostrado más o menos cómo podés hacerlo, cómo podés hacer una investigación para ver qué es lo que quiere tu audiencia. Seguramente a día de hoy tu calendario se está viendo así, o sea, sin llamadas de venta, no tenés lead interesado, no tenés un tráfico recurrente de llamadas, no tenés prospecto interesado en tu servicio, en tu mentoría, en tu programa, y sobre todo también no estás vendiendo un producto high ticket o te está haciendo difícil escalar tu negocio. Y es que el problema que está no lo tiene tu setter, no lo tiene tu closer, sino que el problema está en tu marketing, sobre todo en la forma en que vos te estás comunicando. Y además, lo que está fallando es tu mensaje de marketing. Bueno, seguramente estás en este video porque, en resumen, tu calendario se está viendo así, o sea, no tenés llamadas de venta, no estás vendiendo de manera recurrente, el mismo problema que estaba teniendo NASA, y sobre todo también estás frustrado porque no sabes qué hacer con tu negocio de día de hoy. Pero bueno, quédate porque este video te va a servir. Después que bueno, comenzamos a trabajar con NASA, logramos comenzar el calendario en esto fue en diciembre, para que veas, más de 20 llamadas calificadas, 2 tickets, prospectos, high tickets interesados, y sobre todo, ¿cuál fue el cambio rotundo? El cambio rotundo no solamente que fue el marketing, no solamente que fue el mensaje de marketing, la oferta, sino que también el cambio que se vio fue de mindset, las creencias que tenía NASA, y sobre todo también de que al desconocer el conocimiento que no tenía, y sobre todo a contratarme a mí, no solo que pudo aprender, pudo incorporar cosas a su negocio y sistemas que ahora hace que su negocio funcionen y no dependan tanto de su tiempo, que al fin y al cabo eso termina siendo un negocio saludable y rentable. Pero bueno, en resumen, dejando diciendo que te interesa tener un calendario así completo de llamadas con prospectos interesados, quiero pasar a mostrarte la cantidad de leads que tuvimos gracias a la investigación de audiencia que subimos, gracias a la investigación de audiencia que hicimos, y la cantidad de prospectos que tuvimos interesados gracias a estos dos reels que tuvieron la mayoría de los comentarios, si querías poder ir a buscarlos. Uno tuvo aproximadamente entre 279, o sea, sería más o menos 140 comentarios, y el otro tuvo algo de 40 comentarios aproximadamente de prospectos interesados que querían recibir el regalo, y obviamente a los más interesados había todo un funnel para esa persona para después llevarlo a una llamada. Donde, bueno, en la anterior parte te expliqué qué es lo que hice con el setter, qué proceso de venta incorporé, cómo lo validé, cómo lo testé, y sobre todo también teniendo claro el proceso que estaba haciendo, dándole visión al negocio. Bueno, ahí tenés para que veas cómo fue un poco la forma de cómo fue que hicimos para completar el calendario y sobre todo haber generado $7.000 de ganancias. Y te invito a que vayas a ver el testimonio que está en NASA en mi canal de YouTube, que vas a poder verlo en la sección de testimonios, y que bueno, veas. Y sobre todo también de que si realmente tenés alguna duda o querés incorporar algo a tu negocio, y sobre todo, más que nada, empezar a escalarlo, y sobre todo siendo consciente en el punto que estás, escribime, no tengo problema en ayudarte y en aportarte algo para que tu negocio empiece a despegar. Y lo más importante que todos queremos ver, y todo lo que todos los dueños de negocio quieren: más clientes, más ventas, más facturación, más ganancias. No es solamente decir, vendo high ticket y listo. No, hay detrás un porqué. Y por qué se tiende a vender high ticket: porque relativamente es más rentable. Vender un low ticket a vender un high ticket es prácticamente lo mismo. Te dice alguien que pasó por el proceso de ser su propio setter, su propio closer, su propio dueño de negocio, y vender prácticamente low ticket y high ticket es lo mismo. Es lo mismo. Te va a tomar el mismo tiempo y es lo mismo. Solamente va a cambiar la capacidad económica que tenga ese prospecto, y sobre todo también el compromiso que tenga esa persona al hacer la inversión. Pero bueno, en resumen, todo lo que queremos en nuestro negocio prácticamente a día de hoy, 2025, 2026,
queremos más ventas, más facturación, más ganancia, queremos más llamadas de ventas, queremos vender más, pero hay un problema número uno que estamos teniendo. Estamos teniendo que no tenemos llamadas calificadas para nuestro calendario, no estamos teniendo llamadas de ventas. No, nuestro setter no está agendando, nuestro closer no está cerrando. Estoy teniendo ese problema a día de hoy con mi negocio. Y como te lo acabo de mencionar, el problema no está en el setter, el problema no está en el closer, el problema sos vos. El problema sos vos que no estás teniendo un mensaje claro en marketing. No tenés, me gusta decir un dicho que dice, no tenés la casa en orden. Entonces imagínate que si estás haciendo por allá y por acá y por acá, en un equipo no va a rendir. El equipo viene a ser una herramienta que a vos te impulsa. Pero si tu negocio está estancado, no lo va a impulsar por más que sea el mismo Ronaldo que se ponga a prospectar. Entonces tenés que entender eso. La realidad es que no necesitas mucho talento para tu negocio. La realidad es que necesitas hacer las cosas bien para que tu negocio empiece a ganar miles de dólares. Pero bueno, en resumen, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió en NASA fue que dejó de tener el calendario así y empezó a tener su sala de mentoría llena de clientes de que quisieron y estaban interesados en invertir con ella y pagaron un ticket de $1.500. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que estás teniendo a día de hoy que prácticamente en tu negocio no te está permitiendo vender? Te lo acabo de repetir, es que le estaba vendiendo a un avatar, no estaba nichado, sobre todo no tenés un mensaje de marketing claro, para que esa persona que realmente sea tu cliente ideal resuene con tu mensaje de marketing. Pero bueno, sé que capaz estoy hablando en chino para vos y no entendés nada. Por eso, si estás teniendo muchas dudas y vos también querés tener el calendario lleno de llamadas como lo tenía NASA, prácticamente, y sobre todo empezar a vender high ticket, dejar de vender por lanzamientos y empezar a escalar su negocio. Nada, envíame un mensaje que veo en qué te puedo aportar, en qué te puedo ayudar, sin compromiso. La verdad que hago esto porque amo, más que nada. Obviamente lo hago por dinero porque no vivo del aire, pero relativamente hago esto en YouTube para aportar y sobre todo mostrarte que hay más soluciones para que las puedas aplicar a tu negocio. Que al fin y al cabo lo que está buscando es tener entre el mes entre 20 a 40 llamadas con prospecto interesado y estar haciendo entre $5.000 a $10.000. Y que bueno, esa relativamente es la clave para escalar cualquier negocio. Y no solamente agendar llamadas de venta. Y bueno, algo más para incorporarte, que bueno, que un poco el proceso de cómo transicionamos a todo esto, es que un pilar muy clave para cualquier negocio digital y para que lo tengas en cuenta, es que tenés que tener en cuenta de que si no tenés nada medido no vas a poder crecer, no vas a poder avanzar. Bien, entonces, ¿cómo fue que supe que ese video se iba a hacer viral y tuvo muchos comentarios? Porque tengo estudiado el contenido, tengo estudiado las métricas de ese video, por qué fue que le interesó tanto a la gente y que comentó, y sacamos la cantidad de leads interesados con 139 respuestas. Pudimos llenar un calendario completo y NASA pasó a tener su sala de mentoría completa, llena de clientes. Entonces, déjame que te vuelva para atrás y te explico, porque seguramente estás en este punto que no tiene llamada de venta en su negocio. Para que veas, estas son las métricas de los videos que tuvimos. Para que veas que para que empieces a estudiar tu contenido y la forma en cómo lo estás haciendo, de cómo te estás comunicando. Acá te dejo las métricas de este video, de este reel, para que veas que tuvo 59 comentarios, bueno, en resumen como 25, y la cantidad de seguidores y la cantidad de no seguidores, 3.700 visualizaciones y bueno, las cuentas alcanzadas y las interacciones que fueron 159. Bien, en este video que fue bueno el más potencial de todos que hemos hecho hasta el momento, de nicho, tuvo 279 comentarios a la fecha, o sea, algo de 140 comentarios. Y la mayoría fueron de su audiencia, no tanto no seguidores. Te lo dejo para que lo vayas a ver. Y este video que también tuvo 40 comentarios, que fue la mayoría también porcentaje de sus seguidores. Así que en resumen, si estás pasando por los mismos problemas, no estás teniendo llamadas de ventas, pensás que tu equipo es el problema y que está fallando y que el setter no te está agendando, el closer no está vendiendo, no tiene una buena tasa de cierre, créeme que el problema no es tu equipo, el problema sos vos, el problema es tu marketing, tu negocio,
y tenés que solucionarlo porque si no vas a seguir en esta misma situación, no teniendo llamadas de venta, no vendiendo un carajo, no estás vendiendo high ticket de manera recurrente, no lo vas a poder escalar, te vas a frustrar y lo vas a terminar dejando. Pero bueno, en resumen, si querés tener el calendario completo de llamadas de venta, vendiendo de manera recurrente, high ticket, llenar tu sala, programa de mentoría, capacitación, formación, lo que tengas en la academia, escríbeme que veo cómo puedo solucionar tu problema en tu negocio, veo cómo te puedo aportar y sobre todo ver cuál es el cuello de botella que está teniendo tu negocio a día de hoy. Este fue un poco el proceso que hicimos con NASA, en resumen, cómo pasamos de cero prácticamente a $7.000 generados y sobre todo también sabiendo que ella no tenía ni un equipo de venta, no tenía nada, simplemente con un setter a comisión y con contenido orgánico generamos $7.000 y seguramente capaz estás invirtiendo en anuncios y estás gastando millones de plata en equipo y tenés poco margen de ganancia y es un caos tu negocio y créeme que el problema no es tu equipo, no es otra cosa, sos vos y hay que trabajar en eso para que tu negocio despegue. Así que muchas gracias por llegar hasta el final. Mi nombre es Nicolás Trujo, espero que te haya servido y te veo en el próximo video. No te olvides de suscribirte. Un abrazo bien grande. Chao, chao.